Fenotipo, 2.000 kilos de leche por lactancia. 2.000 kilos por lactancia. Kilos por lactancia, tiene que saber que se refiere a leche. Entonces, en este 2.000, en ese valor 2.000 está implícito el genotipo y el efecto ambiental. ¿Cuál es el efecto? Hemos hablado de que es importante en el ambiente. La salud. Entonces, la sanidad. Sanidad. Primero, porque somos veterinarios. Segundo, Manejo. la alimentación o nutrición. Tercero, Manejo. el manejo. Aquí entra el manejo per se y también las instalaciones. ¿Para trabajar? Medio ambiente. En manejo entra un sinfín de cosas. Todo lo que nosotros podemos hacer. Entonces entra el qué manejo le doy yo a la vaca preparto para que salga rápido otra vez, vuelva a ciclar, le pueda volver a generar la expresión. Ahí entra el manejo. Entonces se ve ya la hay que decirle. ¿Ok? Entonces, bueno, en esos 2.000 kilos de leche hay un componente genético. Y recordamos cuánto es la heredabilidad de la producción de leche. No quiero números. Sino, acuérdense que las heredabilidades se clasifican en 3 tipos. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era? La normal, Hay una que es no. Viene con la aditiva. aditiva y no aditiva. Y la otra es. Eso no es la heredabilidad. Eso no es la heredabilidad, eso es la fracción genética. La genética, acuérdense que tanto la genética como la ambiental a su vez se dividen. La genética es una fracción que se llama aditiva y otra fracción que para diferenciarla de la aditiva se llama no aditiva. En donde están esta aquí, yo la puedo descomponer en aditiva. Este genético pasa directo al padre por lo que va en camino. Pero aquí también está otra que a diferencia de esta se llama no aditiva para diferenciarla. Y está la dominancia, la heterosis, Interacción. la epistasis, que son interacciones. ¿Ok? Y la ambiental también la descomponíamos en 2. ¿Cuál era? Temporal Ajá. y permanente. También, ¿cómo se llama también esa temporal? ¿Cómo se llama? Especial. ¿Ok? Por ahí. Entonces, temporal, como dice el nombre, es por momentos. No afecta a todo el mundo. No afecta a todo el rebaño. Por ejemplo, que le dije yo de la vaca que se salta la cerca y se trae el pezón. Eso que en teoría debe quemar desde el pezón, la producción de leche va a bajar. Es temporal, no es bloqueado. ¿Ok? Si yo tengo una vaca que la voy a llevar a la feria y la tengo guardadita en el establo y le estoy dando suplementos, esa vaca va a producir más leche, pero es temporal. A lo que yo deje de darle suplementos, ella va a volver a bajar a sus niveles normales. ¿Sí? Eso es temporal. Permanente es lo que afecta a todo el rebaño. Lo metí a un postrero a todo el rebaño, eso es permanente. Les llovió a todo el rebaño, eso es permanente. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a ver cómo descomponemos estos elementos. Porque a mí lo que me interesa, bueno, lo otro.
que tenemos que identificar aquí. De estos elementos que se heredan. Que se hereda, que es decir, que se transmite de padres a hijos. ¿Cuál es? El ambiente. Dominancia heterócita. El ambiente. ¿De qué está hablando? ¿Del ambiente o del genotipo? ¿De todo eso? El genotipo. Genético y sanidad es lo que dicen en no aditivo. El ambiente no se Dominancia hereda. heterócita y epitosis. Y en El ambiente no se hereda. Nada del ambiente se hereda. El padre no le va a transmitir las construcciones que tiene, ni los guajiritos que lo manejan, no le va a transmitir los pastos que hay. Y si él está en el, vamos a suponer que sea un hijo de un toro que tenga el abanico encima, no se le va a pasar acá. mala leche se lo trajeron para acá. ¿Verdad? Lo único que va a pasar es la genética. Y dentro de la genética también sabemos que hay una fracción que se hereda y otra fracción que no se hereda. ¿Cuál es la que se hereda? La aditiva. Aditiva. La aditiva. Eso es lo único que se hereda. ¿Okay? Entonces, a grosso modo, lo único que se transmite es la genética. Pero si nos vamos un poquito más para allá, más para adentro, desde la genética también podemos discernir ese, pero todo lo genético no se hereda, es nomás una porción. ¿Okay? Entonces lo que nos interesa a nosotros, porque es lo que se hereda, lo que se va a generar en el nuevo individuo, es la genética. Y eso que nosotros mejoramos, si llegamos a mejorar, se va a incrustar dentro del genoma del individuo y va a pasar de generación en generación. Por eso lo importante es estimar ese valor genético, eso se llama valor mejorante o valor de cría. Es lo que va a permanecer en el animal y se va a transmitir. Lo demás, todo esto no se transmite. Esto no se transmite, solamente este señor que está aquí. Es decir, profe, que las interacciones se van a dar netamente en lo activo. Pero si son otros. Porque esas interacciones Ahora, se van a dar entre los padres. Pues. Acordate que interacción Eso son generan relaciones otras, entre dos exacto. cosas, ¿no? Sí. Entonces, es lo que recibe del padre con la madre. Ellos generan, no heredan. Fue lo que dijimos el otro día, ¿no? Eso no se transmite. Las interacciones no se transmiten. Porque va a depender de lo que dio el padre y dio la madre. Pero hay una porción que sí pasa, que es la que va en los gametos, que pasa tácitamente hacia sus hijos, y es este que está aquí, esta fracción que se conoce como aditivo. Entonces, lo que queremos nosotros es, como esto depende, el fenotipo depende del ambiente, y en grosso modo depende más del ambiente que de la genética. ¿Ok? Depende más del ambiente que de la genética. Si nos acordamos de los grafiquitos que vimos en la clase pasada, el ambiente siempre era más grande que las porciones de genética, aditiva, de dominancia y de interacción. ¿Sí se acuerdan? ¿O lo regresamos? ¿Ah? ¿Lo regresamos? El ambiente siempre tiene un papel mayoritario en todas las características, pero tiene una limitante, que es que no se transmite. A pesar de que es más importante, puede ser muy importante, pero no se transmite. O sea que al final no hacemos mucho con eso. Bueno, saber que no todo en los sistemas de producción son genéticos, todos tienen valor. Así que la genética, porque la damos nosotros, no es la más importante. Todos tienen valor, porque cuando ustedes vayan a ver alimentación, nutrición, van a ver que la nutrición es sumamente importante. Cuando vean la medicina, van a ver que la sanidad es importante. Entonces todos los elementos son importantes, pero la única particularidad especial que tiene la genética, que es la única que se hereda. La demás se queda con el individuo, se la lleva él. Vamos a ver aquí, clase 7, variación biológica. Y vemos este grafiquito para refrescar
aquí. Ah, aquí está. Entonces, bueno, les dije que en los sistemas de producción, en el vacuno sobre todo, que es el que nosotros tenemos de modelo, hay tres características que son importantes, porque son características que generan economía. Entonces, el cochino dinero es importante o no? Sí. El cochino dinero es importante. Si el animal es rojo, blanco, negro, no importa tanto como que sea alto productor de leche o de carne o se reproduzca mucho. Entonces, estas son de importancia económica. La leche, la carne, esto es característica de la canal, que es carne, que son kilos de peso, y la reproducción, que sin esto no hay ni esto ni esto. ¿Okay? Por orden de importancia para nuestro sistema, este sería el primero, este sería el segundo, porque en nuestro sistema la mayoría son tendientes a producción de leche, y el último sería la carne, porque la gente que se trabaja con carne son menos, la mayoría trabaja con leche. Y este viene como un producto de esto, porque los machos no dan leche, lo usan para cebarlo, las hembras viejas dejan de producir, la usan para cebarla. Entonces este es un elemento producto de esto. Entonces aquí tenemos, fíjense, imagínense que esto es el 100% de la variación, de la diferencia que hay entre los individuos debido a cada elemento. Entonces fíjense lo genético, que es este pedacito nomás. Lo genético es este pedacito nomás. De ambiente, temporal o permanente, fíjense todo el grosor que hay. Entonces, y de aditivo, que es lo que se le da un poquitico. Esto representa una heredabilidad baja. Vamos a la leche. La varianza aditiva, esto es aditivo. ¿Esto qué era? No, aditivo. ¿Varianza de qué? ¿Debido a qué? Pam, pam. Dominancia. A la dominancia. Y lo otro es interacción. Y las otras son las demás interacciones, heterosis, epistasis y esas cosas. Ya. Entonces estas tres son las genéticas. Aditivo, que es lo que se hereda. Dominancia. Y para que exista un gen dominante tiene que haber un gen. Recesivo. Entonces, ahí ya hay una interacción. Pero ellos la diferencian de las otras interacciones, de la heterosis y de la epistasis. En esto se hereda un pelito más. Fíjense el tamaño, la magnitud de esto versus la magnitud de esta. Se hereda un pelito más. La dominancia es un poquito más grande y las interacciones son más grandes. De manera de que, si ustedes ven los elementos genéticos versus los elementos ambientales, más o menos tienen la misma magnitud. Esa es una heredabilidad media, moderada. Entonces dijimos que la baja iba entre qué valor. Bueno, entre 0, que no se ve nada, 0.25, entre 0.26 y 0.49, y esto va de 0.50 más. ¿Okay? En la literatura a veces habla aquí mismo 0.25, porque si el 0.25 es bajo, no puede ser menos. Igual aquí, este dice 0.25 a 0.50, de 0.50 ya es alto. Entonces, cuando es más del 0.50 es alto. Entonces, fíjense aquí, en donde la varianza aditiva, la que se hereda, es más grandota. Esta es una heredabilidad alta. Entonces, la leche tiene una heredabilidad de ¿cuánto? Dentro de esta categoría. No me interesa que se sepan los valores, pero sí saber que si se hereda mucho, si se hereda poco o si se hereda medio. La leche se hereda medio. La reproducción se hereda baja. Entonces, todo lo que tenga que ver con reproducción es bajo. Pero bajo no significa que es malo. ¿Ok? Bajo no significa que es malo. Porque lo que estamos viendo que son, este símbolo de qué,
¿Ah? No la D, este que está aquí. No, el de la vida es este cuadrado. Este sigma cuadrado, ¿qué significa? Varianza. ¿Y varianza qué significa? Diferencia entre los individuos. Y esa diferencia es la que yo aprovecho. Porque al ser todos los individuos iguales, yo voy a conseguir, acuérdense que hice una gráfica, todos los individuos están ahí. El ejemplo que puse que todas las vacas producían 14 litros. Van a estar en 14. ¿Cuál es el promedio? 14. Si yo tengo 20 vacas y todas producen 14, ¿cuánto será el promedio? 14. ¿Cuánto será la varianza, la diferencia? 0. Porque 14 menos la media es 0 y al sumar todo eso va a ser 0. No hay, como la varianza es 0, la lógica es que significa que no hay diferencia entre las vacas. Escoja usted la que usted quiera. Yo quiero escoger de esas 14 la mejor es 7. Bueno, escoja la primera 7 para que no pierda mucho tiempo. Porque todas son iguales. En cambio, cuando yo tengo un rebaño, que mis animales son así, en donde voy a tener animales deficientes, para no decirles malos, animales que están alrededor del promedio y animales destacados, ahora sí, ¿a quién voy a escoger? A los mejores. Y voy a eliminar a los deficientes. Entonces ahí la varianza es grande. Hay diferencia entre los animales. No es igual el que usted coja. ¿Sí? Sí. Entonces, en reproducción, las varianzas son muy pocas. Eso es lo que significa. No es que no se hereda, sino que las diferencias son muy pocas. Porque los animales, todos, incluyendo al hombre, estamos hechos para perpetuarnos. Entonces, como físicamente no vamos a estar todo el tiempo, la manera de que se perpetúen nuestros genes, ¿cómo es? ¿Ah? Tener descendencia y que nuestros genes vayan en ellos, porque físicamente dejaremos de existir en algún momento, pero los genes no, los genes lo van a tener nuestros hijos. Entonces, todos nacemos para perpetuarnos, por eso las diferencias son muy pocas. ¿Estamos? Ahí. ¿Estamos? Entonces no es que es malo, una variabilidad baja no es mala, sino que no hay diferencia. La diferencia es muy poca. ¿Sí? Juancito, ¿estamos entendiendo? Sí. Entonces, esto no se relaciona con mala, buena y media, no. Sino que las diferencias son, porque es variante, las diferencias son muy pocas. Hay mediana diferencia y hay muchas diferencias. Entonces, en ganado de carne, la variación es más grande. Tenemos más para escoger. ¿Ok? Sí. Volvemos al tema. Al tema que nos corresponde hoy, tema 8. Valor Dios, qué genético, rico. Esta no se rueda. valor mejorante. Viene como anterior volante. Vamos a quitar esto. Entonces lo que quiero yo es que cuando... bueno, ¿por qué pusimos la lámina aquella? Porque el ambiente muchas veces es mayor, si se fijaron, muchas veces es mayor que la genética en el valor fenotípico. ¿Ok? Entonces, a veces nosotros escogemos animales en donde le estamos dando mucho peso al ambiente y en realidad no es genético, sino que depende del ambiente. Por ejemplo, una vaca que vaya a una feria. Una vaca que va a una feria va envenenada. Sí. ¿Okay? Estos elementos van explotados. Su genética puede ser igual a cualquier vaca, pero estos elementos van explotados. Sobre todo el manejo y la alimentación. Entonces, cuando llega al ordeño, produce 30 litros de leche. Cuando yo la compro, porque yo quiero tener esa vaca, y no le doy la alimentación que él tenía, ni
el manejo que él tenía, voy a hacer una vaquita de 10 litros. ¿Qué pasó aquí? Me estafaron. No. ¿Qué es lo que ocurre en la feria? ¿Ok? En la feria entonces lo que explotan es esto, el ambiente, el genotipo es constante y las diferencias entonces cuando yo cambie de manejo y de alimentación, el genotipo cae, los niveles de producción caen. Entonces en el tema de hoy lo que queremos saber es que con el valor fenotípico que yo vea sea una estimación directa del valor genético, dejando a un lado el valor ambiental. Entonces aquí está fenotipo, que es más o menos una estimación del genotipo, y del genotipo, como no todo se hereda, lo que me interesa es del Adictivo. aditivo. Y como la varianza aditiva son las diferencias que existen, ¿no? Siempre quiero que cuando yo diga varianza, de una vez refiéranse a diferencia, porque varianza es eso, diferencia. Entonces la diferencia, la estimación, ¿se le enseñaron en estadística qué significa ese gorrito chino ahí arriba? ¿Ah? ¿Qué significa? Cuando nosotros colocamos en matemática ese gorrito chino ahí arriba de algo es el valor teórico. ¿Ok? El valor teórico. Lo que hacemos cuando hacemos predicciones de que si yo cruzo alguien con alguien me va a dar cierta estimación, es un valor teórico. Acuérdense que en chi cuadrado veíamos valor observado con valor esperado. El esperado es el teórico. Este es un teórico. Entonces, yo quiero estimar el valor teórico de lo que se hereda y las diferencias es el valor del individuo menos, ¿quién es este? La media. El promedio. Es decir, en el ranking de los individuos, acuérdense que cada puntico de esto es un individuo. Este es el promedio. Entonces, ¿qué tan diferente es este individuo del promedio? Y para eso hago una recta. El valor del individuo que yo estoy comparando menos el promedio. Si el individuo es bueno, ¿qué valor me daría ahí? En signo. En signo, ¿qué valor me debería dar? Si yo comparo este individuo contra el promedio, ¿qué valor me debería dar? Positivo, ¿no? Ahí me debe dar, aquí me da negativo. Porque está a la izquierda del promedio. Entonces, cuando yo consigo un valor positivo, es porque el individuo está sobre el promedio. Está ahí. Entonces, los que están por encima del promedio me van a dar un valor positivo. Entonces, eso es lo que voy a buscar. Que la diferencia entre la variación sea positiva. Porque es un estimado de que el individuo que yo estoy seleccionando está por encima del promedio, es decir, van a ser de los animales más destacados del rebaño. Y esos valores los puedo estimar de valor relativo, ¿okay? Es una proporción. Valor relativo es una relación del individuo contra su rebaño. Y hago una vulgar, ¿qué es esto? Regla de 3. El valor relativo es igual al valor del individuo, este valor del individuo por 100 entre el promedio del rebaño. Si el individuo está cercano al valor promedio, ¿qué valor me debería más o menos estar? Bajo ese criterio. Si el individuo que yo estoy comparando está por aquí, ¿cuánto me debería dar el valor relativo? En porcentaje. El valor relativo es por porcentaje, no es por 50%. Ah, 50. a ver. Si yo digo que el promedio es 100 y estoy comparando un individuo que está por aquí, ¿qué valor relativo va a tener? Entre 50 y 60.
Si yo digo que el promedio corresponde a 100, 100%. tiene que tener un valor cercano a 100. Positivo. No le digo que esto es 100. Entonces, en el valor relativo me van a dar un orden, me van a categorizar los animales en orden porcentual. Los que están en el promedio van a tener un valor de 100. Los que están por encima del promedio, ¿qué tendrá? ¿Qué valor tendrá? Mayor a 100. Mayor a 100. Y los que están por debajo, menores de 100. Entonces aquí los individuos que están por debajo de 100 en el valor relativo son los malos. Los que están en 100 son los promedios, y los que están por encima de 100 son estos que estoy llamando yo mejoradores o destacados. ¿Ok? Entonces yo lo puedo expresar como valor relativo, que es una forma de expresar ese valor genético, valor relativo, comparación de contemporáneos. ¿Qué significará contemporáneo? Paralelo. Algo parecido. Entonces, ustedes son un grupo contemporáneo. Si revisamos las cédulas, son más o menos parecidas. Bueno. ¿Ok? Eso significa que nacieron en los mismos años. Por lo menos en la misma década. Vamos, Mónica. ¿Ok? Entonces, en genética, el grupo de contemporáneos se constituye por animales que nacieron el mismo año, en la misma época, en la misma época y en el mismo rebaño. Se dan esas tres condiciones: año, época y la misma finca. Entonces, ¿por qué son contemporáneos? Porque no hay diferencia del año. ¿Usted cree que el año per se puede afectar el fenotipo de un animal? Claro. Sí. ¿Por qué? Porque el año como tal, primero la edad. El año. Tengo etapas de lluvia, sequía. Las épocas. Sí hay diferencia, ¿verdad? Hay años que llueve más, hay años que llueve menos. Deben haber escuchado el efecto del niño, el efecto de la niña, aunque más devastador es el niño que termina en flores, pero bueno. Esos efectos ambientales afectan la época. Entonces, para nosotros, que no tenemos las 4 estaciones, hay época de lluvia y época de sequía. Entonces, si el animal nació en sequía, y lo voy a comparar uno que nació en época de lluvia, donde había más pasto, el de la sequía va a llevar pasto. Que puede ser muy bonito genético, pero el ambiente lo va a afectar. Y como esta es una relación que suma o resta, el ambiente lo va a restar. Y lo otro es el rebaño. El rebaño es la finca. ¿Hay diferencia entre fincas? Sí, Claro, porque aquí entra esto, el manejo y el medio ambiente. Entonces no es el mismo manejo en la finca. En toda la finca posiblemente no tenga los mismos pastos y no sea el mismo medio ambiente. Entonces el rebaño contemporáneo es entonces el grupo de individuos que nacieron en el mismo año, en la misma época y en el mismo rebaño. Como están sometidos a las mismas condiciones, ¿ok? Nacieron en el mismo año. No debería haber efecto del año, porque todos pertenecen al mismo año. ¿O sí? ¿Ah? Si nacieron en el mismo año, ¿hay diferencia entre los años? No hay. Si nacieron en la misma época, ¿hay diferencia del medio ambiente? No hay. Todos están sometidos a las mismas condiciones. Y de paso, en el mismo rebaño, que vendría a ser con el mismo manejo y con el mismo medio ambiente, entonces no hay. Si esto es, y bueno, vamos a suponer que sanidad entra en manejo, porque aquí están los planes de prevención. Si esto es la variación, es cero. La variación es cero, porque comen los mismos pastos,
en el mismo momento, están con el mismo manejo, esto es 0 y esto es 0, porque están en el mismo medio ambiente. ¿Sí me siguen? Sí. Y una vaca produce 14, otra vaca produce 15, otra produce 10. Aquí hay diferencia entre las vacas. Sí. Sí hay. O sea que hay varianza que fenotípica, que es la leche. Ya. ¿La leche qué característica es? Fenotípica. Fenotípica. Si hay diferencias, ¿cuánto es la diferencia? Vamos a ver, entre la vaca 1, la vaca 2 y la vaca 3. Voy a poner todas las vacas, por supuesto, ¿no? Sumo esto, ¿cuánto me da? 39. Entre 3. 13. Para la escuelita, 13 de promedio. 13 de promedio. ¿Cuánto será la varianza fenotípica de la vaca 1? ¿Cuánto será la varianza fenotípica de la vaca 1? Estos son valor fenotípico. 1. Si yo quiero verlo como varianza fenotípica, la vaca 1 sería 1. ¿La vaca 2? 2. 2. La vaca 2, 2. ¿La vaca 3? Menos 3. Menos 3. Es que eso es un crack. Ay, de que sí me equivoco. Felicitaciones. La varianza, entonces, la varianza es la diferencia del animal menos el promedio. Entonces, el promedio es este, 14 menos 13, es 1 positivo porque esta vaca está por encima del promedio. 15 menos 13, 2 positivo porque esta vaca está 15 por encima del promedio. La vaca 3, 10, está por debajo del promedio. Entonces aquí está la varianza. ¿A qué se debe esta varianza? Si todo esto es 0. Genética. Genética. Entonces, cuando yo vea la estimación de la vaca 1, que la varianza, en términos de varianza fenotípica, es igual a la varianza, aquí le voy a poner genética general, porque no hemos estimado la aditiva, después vemos cómo estimamos la aditiva dentro de esto, y la varianza ambiental sería, ¿cuánto es la varianza fenotípica? 1, ¿no? 1, pues. Y esto es 0, ¿de dónde viene este 1? ¿Ah? De aquí. 1 más 0. 0. 1. 1. La vaca 2. Sí. La vaca 2. La varianza, dijimos que era 2. Esto es 0, ¿cuánto será la varianza genética? 2. La vaca 3. Dijimos que era fenotípico, es 3. Esto es 0. Menos 3. Ah, es menos 3. Menos 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Cuando yo veo a la vaca que produce más o produce menos, automáticamente estoy viendo genéticamente lo que tiene el animal. Y en esto es lo que consiste este tema, en volver la varianza ambiental 0. 0. Y una de las formas de volver la varianza ambiental 0 es este grupo de contemporáneos. Ahora, no todos los animales que yo tengo en el rebaño son de la misma edad, ¿verdad? Ni nacieron en la misma época, ni son del mismo rebaño, porque yo a veces compro animales de afuera, me los traigo y aquellos vienen con otro ambiente, con otro rebaño. Otro manejo. Tengo animales jóvenes, con animales adultos. Dentro de los adultos tengo un abanico de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Si estamos trabajando con búfalos, 15, 16 años. Entonces ya no son contemporáneos, ¿verdad? ¿O sí? No. Ah. Entonces, bueno, otros elementos que se toman en cuenta para el grupo de contemporáneos. Ya vimos la finca,
el año, la época, el sexo. Yo no puedo comparar, si estoy hablando de carne, no puedo comparar hembras contra machos. ¿Por qué será? Porque los machos tienen mayor ¿Quiénes pesan más, los machos o las hembras? desarrollo muscular. Los machos. Porque tiene más desarrollo muscular. Pues son más pesados. ¿Por qué? La testosterona. Porque tiene hormonas que funcionan de anabolizante y eso le favorece a ellos. Entonces eso entra aquí en ambiente especial. Los machos versus las hembras tienen un ambiente especial de ellos per se, que es como si le estuviésemos metiendo hormonas todo el tiempo. Y son la testosterona. Entonces la testosterona, esos andrógenos son anabolizantes naturales que son de orden, se consideran, entran como dentro de la estructura como si fuesen ambientales. Entonces, el valor de cría no es más que la estimación del valor aditivo, del valor estimación, el valor teórico aditivo, y lo calculo haciendo una simple resta. ¿Qué tan diferente es el individuo contra el promedio del rebaño? Entonces lo que tengo que agarrar es un grupo de animales, sacar el promedio y comparar lo que hicimos aquí. El grupo de animales, sacar el promedio y comparar cada individuo contra el promedio. Y ya eso lo tengo en valores de diferencia. Y le decía a la clase pasada, ¿y para qué no nos marcamos la vida? Si yo veo esto, el valor fenotípico, ¿cuál de las tres vacas es mejor? La número 2. ¿Ah? La vaca número 2. La vaca número 2, ¿verdad? Sí. Y si lo veo en varianza, ¿cuál es la mejor vaca? La 2. La dos. La 2. Sí, sí. Entonces, ¿para qué me amargo la vida con este carajo símbolo de sigma cuadrado? Que aquí ya esto ya me había dicho cuál era la mejor. Nos amargamos la vida porque la heredabilidad, que es el que me mide la herencia, este índice de herencia o heredabilidad, ¿cuál es la fórmula? A es igual. ¿A quién? ¿No se acuerda? ¿Quién se acuerda? No. Era los subitos aquellos. Aditivos. ¿Aditivo qué? ¿Qué aditivo? Sigma. ¿Cómo se llama el signo? Varianza. Varianza aditiva sobre varianza No aditivo. no aditiva, sí, fenotípica. Fenotípica, es decir, acuérdense que la fenotípica es la sumatoria de todo esto. Lo que vimos aquí es una sumatoria. Aquí le estamos poniendo 0, pero eso tiene un valor. ¿Ok? Cuando no son contemporáneos y no son del mismo sexo, esto no es 0, esto cambia. Es lo que le decía, cuando yo estoy llevando una vaca a una feria, que aquí le estoy metiendo un valor, vamos a ponerle que se llama 20, porque le estoy metiendo alimentos como arroz, le estoy metiendo mejor manejo, la tengo en un aire acondicionado, ya no está pastoreando, y esto pasa a ser 20 más 1, 21. Entonces esta vaca me va a dar el 21. Esta vaca me va a dar 21. Eso es relativo. ¿Ok? Es relativo. O sea, depende del manejo, ¿no? Pero por eso la tengo en manejo. No la estoy dejando ni siquiera pastorear, la tengo en un aire acondicionado, comiendo pura cremita. Entonces, como esto suma, lo que les decía, el ejemplo que les decía de la vaca en la feria, esto es lo que ocurre. Porque cuando yo la llevo a mi finca, que le quite este 20, ¿la vaca cuánto va a producir? No nos Piso. Uno. ¿Qué pasó? Me dieron whisky envenenado. Por eso que en la feria primero dan whisky, ¿no? Vamos a intentarla. Para bañar a la gente. Entonces, cuando llega a la finca, es que se dan cuenta.
¿Estamos entendiendo lo que quiero explicarle? Entonces, esto porque le dije que era grupo contemporáneo, pero no en la realidad es un grupo contemporáneo, solamente en experimentación. Cuando la gente que trabaja con genética, que tiene grupos de la misma edad, por ejemplo, los grupos de los toros, cuando ustedes vean los catálogos de toros, dicen que este toro es del grupo tal. Solo se compara con ese grupo. Al salir de ese grupo, ¿alguno ha leído alguna vez un catálogo? ¿O Vitalito? ¿No? Sí, ¿Vos se lo habéis leído? pero por encima. Ellos dicen grupo tal. Ese es el grupo que se comparó. Entonces, al comparar los toros del mismo grupo, las diferencias que hay se debe a qué? A la genética. El toro que produzca que sea superior en el valor fenotípico, ese es el mejor. ¿Ah? Sí, claro. Por supuesto. Entonces, bueno, ese valor teórico, dijimos que era ¿qué? ¿Valor qué? Aditivo, es teórico. Aditivo teórico también se conoce como valor de cría. Este valor teórico se llama valor de cría. Y el valor de cría también lo podemos encontrar en la bibliografía como valor reproductivo, valor mejorante, valor genético aditivo, y en los libros de inglés se llama breeding value. Y como lo que voy a estimar es la parte de esa varianza, es el valor de la heredabilidad multiplicado por la diferencia. Y vamos a ver qué sucede aquí. Porque esta fórmula es un estimador de valor aditivo. La heredabilidad acabamos de decir que era qué? Varianza aditiva sobre varianza. Varianza aditiva sobre varianza fenotípica. Si una vaca, la vaca 1 allá, el promedio era 13, ¿verdad? Sí. Y ella produjo 14. ¿Sí? Sí. Esto me dio una varianza ¿qué? De uno. Una varianza aquí. ¿Qué tipo de varianza es esa? Positivo. ¿Ah? Aditiva. Aditivo. No. Fenotípica, ¿no? ¿Esto qué son? ¿Valores de qué? Fenotipo. ¿Valores de qué variable? Fenotípico. ¿De qué variable? ¿De qué? De leche. ¿La leche qué es? Fenotípico. ¿Fenotipo, genotipo o ambiente? Fenotipo. Entonces esto es varianza. Entonces esta varianza fenotípica se va con esta varianza fenotípica. Lo que me queda que es. Varianza aditiva. ¿Qué es la qué? Vaya diablo. Se hereda. ¿Qué pasó, Juancito? La papaya. Y la alta falla un poquito de azúcar. No. Desayunaste. Entonces, por eso es que este es el valor de cría y que es un estimador de la aditividad, de lo que se hereda, porque lo que me queda aquí es la varianza aditiva. ¿Sí? Volvemos para atrás. ¿Qué hay que saberse? La fórmula. La fórmula. Cuando yo le diga calcula el valor de cría de tal, No lo puedo. calcula el valor de cría de tal animal. Entonces ya tenemos que saber que el valor de cría es un estimador de quién? De la fracción aditiva de los genes. Valor de cría es igual al valor teórico aditivo. ¿Cómo lo saco? La diferencia entre los individuos, pero como fíjense que la diferencia entre los individuos fenotípica es un estimador de del valor genético. Pero en el genético no todo se hereda. En el genético no todo se hereda. ¿Esto se hereda? Esto no se hereda. Esto sí se hereda. Entonces, como lo que quiero saber
saber es lo que se transmite de ¿qué es lo que se transmite de padre a hijo? ¿Lo que se hereda o lo que no se hereda? Lo que se hereda. Entonces, esto es el quick de genética. Eso es lo que me interesa. Porque eso es lo que se va a transmitir a las siguientes generaciones y además va a entrar al genoma en esa cadena de ADN. Por ejemplo, estoy hablando de producción de leche. Los genes de producción de leche van a ingresar ahí. Y ahí se van a quedar tipo alcancía. Y se van a transmitir a la siguiente generación. Entonces, la fórmula para calcular el valor de cría, ya olvídense de esto, es heredabilidad multiplicada por la diferencia del individuo contra el promedio. Eso es valor de cría. Pero sépanse que el valor de cría, a su vez, es el estimador directo de la dignidad. Ese valor que me va a dar ahí equivale a lo que se va a heredar, a transmitir. ¡Pum! Se cayó así. ¿Estamos? Sí. ¿O volvemos a repetir? ¿Y por qué era aditividad? Por lo que le desglosé ahorita. Cuando yo estoy haciendo la diferencia del individuo contra el promedio, eso es varianza fenotípica. Y la heredabilidad es la relación de varianza aditiva contra varianza fenotípica. Como tengo una varianza fenotípica en el numerador y tengo una varianza fenotípica en el denominador, eso se elimina. Este tacha este y lo que me queda es este señor solamente. Por eso es que el valor de cría es un estimador de la diferencia de los individuos de orden aditivo, de lo que se hereda. Y ese valor de cría lo vamos a ver en los catálogos o así, ¿no? Como estos elementos. Ahora ven porque se fue. Ah, que la terminó la pizarra ahí. Está aquí. En los catálogos, ¿este animal qué raza es? Hereford. ¿Y esta vaca? Pero parece Jersey. No sé. No, eso no es Jersey. Algo suizo. No, Se parece un poquito a pardo suizo, pero hay una raza no. que se generó a partir de pardo suizo. Carola. Pero Carola, esta es una vaca Carola, que no debería estar aquí, pues, porque esto es de carne y esto es de leche. De leche. Entonces, en el ganado lechero, los catálogos traen una variable que se llama PTA. Ahora vamos a ver qué significan las siglas. Acuérdense que como en inglés se lee de atrás para adelante. Habilidad de transmisión predicha. Y eso es la mitad del valor de cría. Y en carne ¿Es habilidad? de transmisión predicha o de la progenie. Esto viene a ser, en inglés, habilidad de transmisión de la progenie o predicha. En realidad es lo que transmite el padre. La habilidad que tiene el padre para transmitirle a la progenie. Y esto, los TEC, que se usa en ganado de carne, es lo mismo. Es la mitad del valor de cría. Y significa, esto sí lo deben haber escuchado, el TEC, ¿no? No. DEP. Eso es lo que traen los catálogos. Después. Los catálogos traen PTA si el catálogo es de leche o DEP si el catálogo es de carne. Los tipos como que no se hablaban y le pusieron una nomenclatura a cada tipo de animal. Entonces cuando ustedes ven un catálogo que les diga DEP, ya se tienen que referir ganado de carne. Pero ¿cuál es? Si ven un catálogo, por ejemplo, un catálogo de Angus, el Angus no es productor de leche, ¿verdad? No. Lo que vienen son DEP. ¿Y el de Pero el de Holstein no viene en DEP, viene en PTA, pero es lo mismo, solo que son dos nomenclaturas. Es como el caso del color negro en el caballo. Pero, ¿qué En significa? todas las especies, el negro es negro. Bueno, en el caballo. En el caballo no, el caballo es Sai. En el caso si lo veo negro, vamos a poner Sai. Este es lo mismo. Uno es para carne y otro para leche. Y fíjense que la mitad del valor de cría. Profesor, ¿y qué significa esa sigla? ¿Qué significa valor de cría? No. ¿Ok?
El valor de cría es el valor aditivo. ¿Y por qué es la mitad? Porque hereda la mitad. Porque el padre solamente le transmite la mitad. Entonces, un individuo puede tener un valor genético X, pero es lo más que va a transmitir La mitad. la mitad. Entonces, es ese valor de PTA. Ajá, ¿qué significa? Habilidad, esto viene en inglés. Transmisión. Transmisión, progenie. Esto significa diferencia esperada, es decir, teórica, de la progenie. Porque es una diferencia. Todos los animales, tanto de PTA como de DEC, que se ven en los catálogos, tienen que ser positivos. Porque tienen que estar por encima del promedio de la raza. Porque si no, ¿quién lo vende? ¿Quién vende un animal que está por aquí? Nadie. En algunos casos, vamos a ver animales que pueden tener PTA negativo, pero porque la selección se hizo por un índice. ¿Ok? Entonces, en los búfalos, por ejemplo, hay individuos, los búfalos son productores de leche o de carne. ¿Qué se saca del búfalo? Leche y carne. Leche No, y carne también. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el principal? Leche. Leche, ¿Cuál es la leche? por los sólidos de la ¿Ok? leche. Y donde se lleva mejoramiento genético de los búfalos es en los italianos. ¿Qué hacen los italianos con la bendita leche? Mozzarella. Los papás eran De mozzarella. todo. Entonces leche. Entonces vamos a ver PTA. Pero los italianos, vamos a ver cuando vemos catálogo, que es el penúltimo tema, ellos seleccionan por leche, pero también por características morfológicas. Entonces toman en cuenta la ubre, lo que vimos de evaluación lineal de la ubre, lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos tienen, la ubre es el recipiente donde va a estar la leche, por articulaciones y pie, ¿ok? Porque los tipos tienen que salir a caminar y fortalecer para poder comer más. Entonces, la evaluación de ello es por un índice, pero cuando lo veamos por solamente leche, algunos individuos tienen una ubre tan bonita, tan ordenada y articulaciones tan fuertes que eso supera la leche. Entonces son valores de leche negativos, pero del índice son positivos. Entonces, PTA o DEC, leche o carne, y es la mitad del valor aditivo. Quiero que sepan, cuando yo hablo de valor de cría es aditivo. Valor de cría es aditivo. ¿Por qué la mitad? Porque el individuo puede tener un valor genético de 20, pero no le va a transmitir 20. Lo que le va a transmitir es la mitad, porque lo que le va a transmitir es la mitad de la carga cromosómica. Cuando solamente tengo un registro, entonces ese valor aditivo es esta formulita. Ejemplo, quiero calcular el peso al nacer de un becerro, el valor de cría de eso, o el peso al destete, o el peso al matadero. Eso es un solo registro. Pero si estoy hablando de producción de leche, ¿la vaca nomás que tiene una lactancia? No. Puede tener varias lactancias. ¿Ok? Puede tener varias lactancias. Número de parto, fertilidad. ¿Nomás que tiene un parto? No. Tiene varios. Entonces ya no es un solo registro. Cuando tengo más de un registro, entonces bueno, los elementos que conforman este valor de cría ya lo sabemos. Deviación respecto al promedio del rebaño. Para más de un registro, entonces el valor de cría es igual. Vamos a ver aquí. H cuadrado, aquí va un punto. ¿Ok? ¿Qué multiplicación de esto por esto? Heredabilidad multiplicado por la diferencia. ¿Estamos? Lo mismo aquí arriba. Aquí. Bueno, aquí no está, pero es un punto, esto multiplicado por esto.
Cuando tengo más de un registro, fíjense que estoy sustituyendo, sería heredabilidad por esto, ¿sí? Estoy sustituyendo este estimador de heredabilidad, donde voy a colocar el número de registros. Si tiene 3 lactancias, ahí sería 3, o la heredabilidad. ¿Ok? Esto es la diferencia promedio del rebaño, este es el valor del individuo. Y incluyo el índice de repetibilidad o índice de constancia que vimos en la clase pasada. Entonces entra N, que es el número de registros. Si tiene 3 partos, son 3 partos. Si tiene 3 lactancias, son 3 lactancias. Está N en esto. 1 más N menos 1 multiplicado por R, que es el índice de constancia, y la diferencia. Entonces lo que voy a estimar ahora es si esa variable se repite. Es decir, el animal fue bueno en la primera lactancia, en la segunda lactancia, en la tercera lactancia, que es lo que me da el índice de repetibilidad o de constancia. La vamos a ver ahora cómo calcularlo, porque la vimos en la clase pasada, pero no la calculamos. Acuérdense que en la clase pasada calculábamos la heredabilidad y calculábamos el índice de repetibilidad o de constancia. Todos los índices lo debemos aprender de la práctica de hoy del tema anterior. De día esta anoche, cuando me llegó la luz como a las 11, te escribí, ¿no? Sí. Fíjense cómo calcular qué. Regresión. Regresión y la primita, que es la correlación. No pude ver los videos porque no tenía internet. ¿Ok? Capacidad real de producción. Se identifica con la sigla MPPA del inglés. Habilidad de producción más probable. Es decir, ¿cuál es la capacidad que tiene ese animal? ¿Cuál es el valor probable, más probable de producción del animal? ¿Ok? MPPA. Entonces en la primera lactancia dio tantos litros, en la segunda lactancia dio tantos litros, en la tercera lactancia dio tantos litros. ¿Cuál será la probabilidad de esa cuarta lactancia? Si la tipa viene mala, 1 más 2 más 3. ¿será que aquí va a ser mejor? O mala, buena, mala. ¿No será buena también? No se sabe. No lo sabemos. Hay que sacar Entonces, fíjense, esta formulita, el número de ¿a qué se le parece esta formulita? A la otra. A la A la anterior. anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que no tiene arriba. ¿Tiene arriba qué? NR y Número a de- En la otra que había. Era el número de la habilidad. Entonces las fórmulas son iguales, solo que aquí cambia. ¿Qué significa NR? Número de resultados. No, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que esta pantalla no tenemos para allá. Pero esto N por R. Ah, Aquí es N por R. Aquí es 1 más N por R menos 1 por R. Y todo esto es por. Los espacios son. Se sobreentiende que es una multiplicación. ¿Ok? Entonces fíjense que la diferencia de esa contra esta Sí. es la heredabilidad aquí arriba. La heredabilidad. Cambia la heredabilidad por la repetibilidad. N es el número de registros. ¿Cuántos partos tiene? ¿Cuántas lactancias tiene? Promedio del rebaño. Índice de repetibilidad o constancia. A mí me gusta usar más la repetibilidad. Porque va pegado con la letra repetibilidad, pero también es índice de repetibilidad o constancia. Promedio del individuo. A ver, vamos para atrás. Promedio del individuo, N es la misma N de arriba. R es la misma R que está aquí. Y 1 es 1. 1 más, 1 menos. ¿Cómo hacemos para llevar estos elementos a cero cuando no tenemos grupo contemporáneo? Lo que les decía, esto es la realidad.
casi nunca tenemos contemporáneos, porque tenemos en el rebaño grupos heterogéneos. ¿Okay? Grupos que presentan mucha variabilidad. Una manera equivalente de intentar hacer comparables los datos de los animales que no son contemporáneos es incluir ajustes estadísticos por factores ambientales conocidos. Hay dos tipos de corrección: estandarización de datos y corrección por efectos ambientales. Estandarización de datos lo que busca es, como dice la definición, hacer iguales todas las condiciones, estandarizarlo, todos son iguales. Cuando hacemos estandarización es que todo es igual. Por ejemplo, cuando se hace la leche esa fluida que nos tomamos es una leche que está estandarizado a un porcentaje de grasa. Los sistemas de leche varían del porcentaje de grasa por la vaca. Desde la raza varía la producción de leche. Si tenemos Jersey, ya sabemos que la Jersey produce más grasa que la Holstein, ¿verdad? Sí. ¿Estamos? Sí. En la curva de la lactancia no es lo mismo una vaca que esté empezando la lactancia, que la leche es muy aguadita, la grasa es muy poca, versus una vaca que esté a final de la lactancia, en donde la producción de leche es menor, pero la leche es más concentrada. ¿Okay? Entonces, de acuerdo, ¿vieron la curva de lactancia en lo bien? En Chutaña. ¿Qué? Zootecnia. ¿Se la dieron en zootecnia? Entonces, bueno, al principio, acuérdense que ¿cómo es la curva de la producción de leche? Baja. Mentira. Tienen el pico más alto está ante los primeros 3 meses, ¿no? Entonces, la producción de leche, si nosotros la estimamos, litros de leche y los días de lactancia, no empieza de ser, esto aquí corresponde a 0, ¿verdad? Sí. No empieza en 0, ¿sí? No. Entonces empieza así y baja. Esto está alrededor de 2 a 3 meses. Es que está el pico. Esto también lo toman en cuenta los que llevan animales para la feria. Preparan sus animales para que cuando dé el día de la feria, sus animales estén por aquí. Lo que pensamos Donde hacer. está el mayor potencial de producción de leche. Imagínate esa inversión. Todo eso va inmaculado. La feria van a ser en octubre. Bueno, la vaca tiene que La morir semana y la por pañada de ahí. enero. Agosto, a tenerlo ahí. Entonces, empieza así. Aquí el porcentaje de grasa es bajo. Pero aquí aumenta la grasa. Entonces, como los elementos se llaman sólidos, la grasa entra dentro de los estructuras que se llaman sólidos de la leche. Y dentro de los sólidos están los elementos que van a coagular para hacer el queso. Entonces, la leche aquí rinde menos para hacer queso porque es más agua. La leche aquí rinde más para hacer queso porque es menos agua, más concentrada. Cuando nosotros tomamos leche líquida procesada, eso está estandarizado. Sí, es la que viene en cartón por agua. ¿Okay? O hacen por corrección por efectos ambientales. Esto lo es eso. No, Carola. ¿Es Carola?